Imagina entrar en un edificio donde el tiempo se detuvo hace décadas, donde los muros aún guardan los lamentos de quienes fallecieron allí dentro. Lugares donde los vivos rara vez se atreven a entrar y los muertos nunca llegaron a irse. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Hoy recorreremos juntos 5 hospitales y sanatorios abandonados en España que arrastraron la oscura fama de estar embrujados. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en este viaje donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelven muy peligrosas. Además, quédate hasta el final porque la última historia te sorprenderá. El preventorio de Aigües. En lo alto de la sierra, rodeado de pinares que susurran al viento, se alza un coloso en ruinas, el preventorio de Aigües. Fue construido a principios del siglo XX para aislar y tratar a enfermos de tuberculosis. Muchos de estos pacientes eran niños pequeños. Quien camina hoy por sus corredores escucha algo muy extraño: el eco de pequeñas risas que se mezcla con llantos desgarradores. En sus paredes aún se distinguen dibujos infantiles, garabatos que parecen mirarte desde otra época. Muchos visitantes aseguran haber escuchado pasos diminutos siguiendo los suyos. Otros, el arrullo de una nana entonada en voz muy baja, justo antes de sentir un aliento frío en la nuca. Dicen que al caer la medianoche, un grupo de sombras infantiles corretean por el patio principal. Pero cuando intentas acercarte, desaparecen, dejando solo un silencio sofocante. Este sanatorio es un lugar donde los inocentes quedaron atrapados para siempre. Y si decides entrar, nunca sabrás si las risas que escuchas son fruto de tu mente o de alguien que aún juega en la oscuridad. El sanatorio de Sierra Espuña. En medio de un paraje montañoso envuelto en bruma se esconde el sanatorio de Sierra Espuña. Este, construido en los años 30 como hospital para tuberculosos, sus enormes galerías y ventanales miran hacia el bosque, como si vigilaran a quienes se atreven a acercarse. Las crónicas y los investigadores cuentan que allí fallecieron cientos de pacientes, muchos de ellos solos, aislados de su familia. Su sufrimiento impregnó cada piedra de este edificio. También cuentan algunos exploradores urbanos que escuchan golpes secos, como puertas cerrándose de golpe en pisos vacíos. Otros de ellos han grabado psicofonías donde una voz femenina susurra: "No te vayas". Pero lo más aterrador ocurre en la azotea. Dicen que entre las sombras pueden verse la figura de una mujer vestida de blanco, caminando lentamente hacia el borde del edificio, y justo antes de caer, desaparece frente a los ojos atónitos de todos los testigos. El sanatorio de Sierra Espuña es un lugar donde la enfermedad y la muerte nunca se marcharon.
y donde cada paso que das resuena como una llamada que quizás despierte a quienes allí quedaron atrapados. Os invito, chicos, a que si os está gustando este vídeo os suscribáis, dejéis el like y comentéis si os gustaría que visitáramos alguno de estos o de los siguientes que os vamos a comentar. Gracias a todos, chicos, de verdad, por el apoyo que nos estáis dando y poco más. Siguiente historia. El Hospital del Tórax de Tarrasa. Este es el más famoso de todos y quizá el más aterrador. Además, ya tenemos un vídeo relacionado también con el Hospital del Tórax, que fue uno de nuestros primeros vídeos, así que ahí también os lo dejo para que le echéis un vistazo. Continuamos. El Hospital del Tórax en Tarrasa durante décadas fue un hospital para enfermos terminales. Allí se vivieron muchísimo sufrimiento. Los rumores también hablan de que las paredes mismas lo absorbieron. El edificio es conocido por la llamada Torre de los Suicidios. Desde sus pisos más altos, cientos de pacientes desesperados decidieron saltar al vacío para escapar de su sufrimiento y su dolor. El impacto de sus cuerpos contra el suelo todavía parece resonar entre los jardines en ruinas. Algunos exploradores que han conseguido entrar describen una atmósfera muy pesada, casi insoportable. En los quirófanos se escuchan pasos apresurados, como si aún se realizaran operaciones fantasma. También en su capilla, velas se encienden solas y en la azotea, gritos desgarradores irrumpen en mitad de la noche, helándole la sangre de quienes lo oyen y visitan este terrorífico lugar. Algunos grupos de investigación paranormal han grabado voces claras que suplican «ayúdame» o «no quiero morir». Otros juran haber visto sombras negras atravesando las paredes como si fueran humo sólido entre habitación y habitación. El Hospital del Tórax no es solo un lugar embrujado, es un pozo de desesperación donde el dolor y la locura se quedaron para siempre en ese lugar. Y si subes hasta la Torre de los Suicidios, puede que no quieras mirar hacia abajo demasiado tiempo. El antiguo Hospital de San Lázaro. Uno de los hospitales más antiguos de Europa, fundado en el siglo XVI para atender a los enfermos de lepra. Entre sus muros se vivió un auténtico sufrimiento indescriptible. Cuerpos deformados, soledad absoluta y un estigma que condenaba a los pacientes a fallecer olvidados. Hoy este lugar se encuentra en ruinas, pero quienes se atreven a recorrerlo escuchan rezos apagados en latín, como si un sacerdote invisible aún diera la extrema unción a estos pacientes olvidados. En los pasillos, las sombras parecen torcerse adoptando formas muy extrañas, deformes, como reflejos de los cuerpos de los enfermos que una vez habitaron esas celdas. Algunos de los testigos aseguran haber sentido que eran observados desde las antiguas ventanas enrejadas. Otros investigadores también aseguran escuchar cadenas y lamentos detrás de ellos, justo antes de ser golpeados por una corriente gélida que los deja paralizados. El Hospital de San Lázaro es más que una ruina, es una herida abierta en la historia de Sevilla.
Un lugar donde la miseria humana se transformó en un eco eterno. El Sanatorio de la Barranca. Escondido entre los bosques de la Sierra Madrileña, el Sanatorio de la Barranca parece devorado por la naturaleza. Pero tras sus muros se esconde uno de los lugares más inquietantes de toda España. Fue un hospital para enfermos mentales y tuberculosos, pero pronto se convirtió en un sitio de tragedias y sufrimiento. Los rumores hablan de pacientes olvidados en sótanos oscuros, de médicos que practicaban experimentos poco ortodoxos y de gritos que aún hoy se escucha al caer la noche. Los visitantes cuentan haber visto siluetas negras moviéndose entre los árboles antes de entrar a este majestuoso edificio. Dentro, las paredes parecen palpitar con un sonido hueco, como si hubiera algo vivo dentro de ellas. Muchas de las personas que visitan este lugar coinciden en lo mismo. Al llegar al sótano se escuchan golpes y manos que parecen empujar desde el otro lado de los muros, como si alguien quisiera escapar. El Sanatorio de la Barranca es un lugar donde el bosque protege, pero también encierra. Porque en esas montañas quizá no estés tan solo como realmente crees. 5 hospitales, 5 lugares donde el sufrimiento humano nunca encontró paz. Lugares donde el tiempo se detuvo, pero los ecos del pasado siguen vivos. Si alguna vez te atreves a visitarlos, recuerda solo una cosa. No llames demasiado la atención, porque puede que alguien o algo te responda. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si conocíais alguno de estos 5 lugares, si es así, ponerme en los comentarios y también pedirme y decirme si queréis una segunda parte de esto. Así que poco más, nos vemos en la siguiente historia para contar.